Bienvenidos a nuestro nuevo video de ¿A quién celebramos hoy? Hoy es 29 de junio y celebramos a dos grandes santos y apóstoles. Hoy es la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Y celebramos la unidad y la catolicidad de la Iglesia. San Pedro y San Pablo son llamados apóstoles del Señor y pilares de la Iglesia, considerados inseparables, ya que juntos representan todo el Evangelio de Cristo. San Pedro escribió 2 cartas o epístolas que forman parte de la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento. En ellas nos hace una gran invitación a todos. Sean santos en su proceder, como es santo al que los ha llamado. Esta invitación está en su primera carta, versículo 15. San Pablo escribió 14 cartas, también llamadas epístolas, que también se encuentran en el Nuevo Testamento, dirigidas a diferentes comunidades. En ellas nos enseñan la importancia de la labor apostólica, de los cristianos anunciando a Cristo, compartiendo su mensaje con la palabra y el ejemplo. Además, el valor de la conversión dejando de lado el pecado, para comenzar una vida dedicada a la santidad, a las buenas obras y al apostolado. Conozcamos la historia de estos dos grandes apóstoles. Comenzamos con San Pedro, que es uno de los 12 apóstoles que estuvieron junto a Jesús durante su misión en la tierra. Siendo elegido por Jesús para construir su iglesia, a él le fueron entregados las llaves del reino de los cielos. Pedro era un pescador de Galilea, que imitado por su hermano Andrés para seguir a Jesús, aceptó su llamado de dar a conocer el amor de Dios y el mensaje de salvación a los hombres. Dejando atrás sus redes y su barca, se volvió un fiel seguidor de Jesús. Su nombre era Simón, pero Jesús lo llamó Cefas, que significa piedra. Por eso ahora lo conocemos como Pedro. Le dijo que sería la piedra sobre la cual construiría su iglesia, convirtiéndose con ello en el primer papa de nuestra iglesia. Pedro tenía carácter fuerte e impulsivo, por lo que al principio no lograba comprender cuando Jesús hablaba sobre el sacrificio, la cruz y su muerte, y le llegó a proponer que tomara un camino más fácil. Jesús lo reprendió, pero no por eso dejó de confiar en él. Cuando terminó la última cena y Jesús se puso a lavarle los pies a los discípulos, Pedro primero se opuso, pero después le pedía que no solamente le lavara los pies, sino que lo hiciera por completo, pues quería sentirse purificado y digno de estar junto a él. Cuando fueron a apresar a Jesús, con toda su valentía sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los soldados. Pero Jesús lo retuvo y le dijo que eso tenía que pasar. Y, tal como Jesús le había dicho durante la cena, mientras Jesús estaba preso, Pedro lo negó 3 veces ante la gente que lo reconocía como seguidor de Jesús. Se mantuvo escondido junto a los demás discípulos. Después de la muerte de Jesús, junto a los demás apóstoles, se le presentó Jesús resucitado. Les dio la paz y los envió a predicar el Evangelio. En otra ocasión, se les apareció también Jesús resucitado a la orilla del lago, y a Pedro le llevó aparte y le preguntó si lo amaba 3 veces. Pedro sanó la herida de haberlo negado respondiendo 3 veces que sí lo amaba. En ese momento, Jesús lo encomienda el cuidado de sus ovejas, el cuidado de la iglesia. Estuvo presente en la ascensión del Señor y a Pentecostés recibió los dones del Espíritu Santo. Se mantuvo siempre al frente de los discípulos, motivándolos a mantenerse firmes en su fe y a compartir la palabra de Dios. Pedro, cumpliendo con su misión, convirtió a muchos judíos. Jesús se le apareció nuevamente
y le pidió que llevara esta conversión también a los gentiles, o sea, a los que no eran judíos. Roma era la ciudad más importante en el mundo en esa época, por lo que Pedro decidió ir allá a predicar la palabra de Jesús. Allí encontró algunas dificultades. Los romanos tomaban las creencias y los dioses que más le gustaban en los distintos países que conquistaban. Eran supersticiosos, abundaban adivinos y magos. Pedro comenzó su predicación y allí surgieron las primeras comunidades cristianas, las cuales eran ejemplo de amor, alegría y honestidad, dentro de una sociedad violenta y egoísta. En menos de 300 años, la mayoría de las personas en el Imperio Romano aceptaron a Jesús en su corazón. Desde entonces, Roma se constituyó como el centro del cristianismo. Hablemos ahora de San Pablo. Su nombre era de origen hebreo, Saulo, de raza judía y ciudadano romano. Nacido en la provincia de Cilicia, en la ciudad de Tarso. Estudió en las mejores escuelas de Jerusalén, era muy inteligente. Convencido de su fe judía, daba testimonio y la defendía. Era enemigo de la nueva religión cristiana, ya que consideraba a los seguidores de Cristo como una amenaza para su religión y creía que debía acabar con todos de ellos. Obtuvo permisos de los jefes del Sanedrín de Jerusalén para ir a la ciudad de Damasco y apresar a los cristianos y llevarlos encadenados a Jerusalén. En su camino a Damasco, de repente lo rodeó un gran resplandor que venía del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿Quién eres tú, Señor? A lo que le respondió: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero ahora levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tendrás que hacer. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía los ojos abiertos, no lograba ver nada. Fue llevado a Damasco y durante 3 días no comió ni bebió nada. Ananías, un discípulo de Jesús, tuvo una visión en la que el Señor le dijo que fuera a la casa de Judas y preguntara por un hombre de Tarso llamado Saulo. Por su parte, Saulo estaba en oración y mediante una visión veía que un hombre llamado Ananías entraba y colocando las manos sobre la cabeza le devolvió la vista. Ananías le respondió al Señor que había oído hablar de ese hombre, que había causado muchos males a sus seguidores en Jerusalén y que había llegado con poderes para llevarse presos a todos los que crean en el nombre de Cristo. El Señor le respondió que fuera, porque él había elegido a ese hombre como instrumento para que lleve su nombre a los que no conocen la verdadera religión, ante los gobernantes y ante los hijos de Israel. Ananías obedeció e impuso sus manos sobre la cabeza de Saulo, mientras le decía: Hermano Saulo, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, y me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Saulo se levantó y fue bautizado. Tomó alimento y se sintió con fuerzas. Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco y después empezó a predicar en las sinagogas en favor de Jesús, diciendo que Jesús es el Hijo de Dios. Los que lo escuchaban quedaron admirados, porque sabían que en Jerusalén había perseguido a los que invocaban el nombre de Cristo, y que había sido enviado para apresar e encadenarlos. Pero Saulo seguía predicando y demostrando que Jesús es el Mesías. Su labor no fue fácil. Los cristianos desconfiaban de él por su fama de gran perseguidor de las comunidades cristianas, y los judíos se sentían traicionados y enojados por haberse cambiado de religión. Saulo se cambió el nombre por Pablo. Se fue a Arabia
Luego regresó a Damasco. Y a los 3 años fue a Jerusalén para conocer a San Pedro y a Santiago. Realizó 4 grandes viajes apostólicos para llevar a todos los hombres el mensaje de salvación, creando nuevas comunidades cristianas en los lugares por los que pasaba y enseñando y apoyando las comunidades ya existentes. Su conversión fue total y es el más grande apóstol que la Iglesia ha tenido. Es conocido como el apóstol de los gentiles, ya que llevó al Evangelio tanto a los judíos como a todos los hombres. En el año 64 hubo un incendio muy grande en Roma que no fue posible sofocar. Se oía el rumor que el emperador Nerón lo había provocado. Nerón se dio cuenta que peligraba su trono, por lo que acusó a los cristianos de haber provocado el incendio. Así se inició una cacería de cristianos. Los arrojaban al circo romano para ser devorados por los leones. Eran quemados en los jardines, asesinados en plena calle o torturados cruelmente. Esta persecución duró unos 3 años. San Pedro y San Pablo fueron detenidos, encarcelados y martirizados en la prisión de Mamertina, en la antigua Roma. Por mandato del emperador Nerón, Pedro murió crucificado, pero él pidió ser crucificado de cabeza, porque no se sentía digno de morir como su maestro. Fue sepultado en la colina Vaticana, cerca del lugar de su martirio. Allí fue construida la Basílica de San Pedro, centro de la cristiandad. A San Pablo lo decapitaron con una espada, ya que, como era ciudadano romano, no podían condenarlo a morir en una cruz, porque esa muerte estaba reservada únicamente para los esclavos. Los apóstoles murieron el 29 de junio y es por eso que este día celebramos su solemnidad. Como ves, San Pedro y San Pablo son las columnas de nuestra iglesia. Los dos sirvieron fielmente a Jesús y llevaron su evangelio a todos los lugares que pudieron. Si quieres conocer la vida de los demás apóstoles o demás santos, no olvides suscribirte a nuestra página de Misa con Niños Good Shepherd en Facebook y en YouTube. Comparte este video, cuéntanos lo que más te gustó de él. Y regálanos un like. Hasta Hasta la la próxima. próxima.